Bien, en teoría me tendrían que estar escuchando y viendo en Zoom y además se está grabando, así que vamos a probar eso. Sí, sí. No, pues no estoy prendiendo la cámara porque no. Bien, lo que estamos viendo ahí son, uy, qué bien que se ve, me parece increíble. Bueno, lo que estamos viendo ahí son los enunciados. Yo le hice un pequeño cambio, como podrán notar. Antes el sueldo fijo era 5.000, creo, y es como un poquito, ¿no? Podemos aumentar, así que lo aumenté a 50.000 el sueldo del vendedor, el fijo, y 1.000 pesos por cada auto vendido. No sé si alguien trabaja en una concesionaria, capaz que podría ser un poquito más, no sé los números, pero como para que... Y abajo lo mismo en el otro, le subí el precio a los alfajores porque estaban regalados, ¿sí? Así que lo actualicé más o menos a la realidad. Entonces, el primer ejercicio, que es el 5, dice que una concesionaria de autos paga a los vendedores un sueldo fijo de 50.000 pesos. Y después paga 1.000 pesos de premio por cada auto vendido. Después nos pide hacer un programa para que se ingrese por teclado la cantidad de autos vendidos por un vendedor X, ¿sí? Y que se calcule como lo que hay que pagarle, la rendición de sueldo por esas ventas, ¿sí? Que consiste en el sueldo fijo más la comisión. Hay que mostrarlo por pantalla. Y nos aclara que lo único que le pide el programa al usuario es la cantidad de autos vendidos, nada más. Bien. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio en el CodeBlocks, que es el software que usamos si queremos programar en C++. Y después lo vamos a resolver en el PCInt, que es el software que usamos si queremos programar con un diagrama de flujo. Bien. Entonces, yo voy a copiar y pegar esto porque después nos va a venir bien en el CodeBlocks. Pero en principio abro la aplicación. ¿Podés ir en el chat? Bien, esta es la aplicación. Yo no estoy usando Windows acá, pero es igual en Windows, ¿no? Una vez que lo instalan, van a inicio, en la búsqueda ponen CodeBlocks y les aparecería, ¿sí? Bien, tengo el CodeBlocks entonces ya iniciado y yo, lo que voy a hacer para crear un nuevo archivo para poder comenzar a codificar es ir a File, New File. Bien, ese es como el paso para poder crear un archivo nuevo. Bien. Y acá me va a aparecer como un asistente que me va a llevar desde elegir qué lenguaje es y grabar el archivo hasta poder tenerlo para comenzar a editar. Es importante que elijan estas opciones puntuales porque si no, no van a poder programarlo en C++. Primero eligen C++ source, que esto es un archivo fuente de C y C++. ¿Sí? Un archivo fuente es un archivo de texto plano en una sintaxis que es la que vamos a ver ahora, que es C++, y que luego el compilador entiende, procesa y genera un archivo ejecutable, que pasa a ser el programa. ¿Bien? Entonces, acá, cuando me pide elegir el lenguaje, elijo C++, ¿bien? Y ya me pide guardar el archivo, ¿sí? Antes de comenzar a trabajar, yo tengo que guardarlo. Acá hay un botón que está medio escondido que me permite abrir la estructura de directorios y elegir el directorio y guardar el archivo puntualmente donde quiera. Yo lo voy a guardar en UTN, GitHub, Fundamentos de Informática 2022, clase 3, y acá le voy a poner, ¿cuál era? El 5, ¿no? Sí. Ejercicio 05.cpp. Bien, es más, le voy a poner TP1, ejercicio 05.cpp. El nombre del archivo, ¿ustedes están familiarizados con cómo se guarda un archivo en una computadora? Tiene dos partes, ¿sí? Tiene lo que es el nombre del archivo y tiene algo que es la extensión, ¿bien? El nombre del archivo puede ser el que ustedes quieran. Uy, esperen que metí demasiado zoom. Puede ser el que ustedes quieran. La extensión tiene que ser CPP, ¿sí? Que CPP lo que le va a decir también, de alguna manera, cuando lo compile, es que es el lenguaje C++. Sería como C++,
pero en inglés, ¿sí? Entonces es importante que sea CPP, si no, no les va a funcionar. Bueno, saco el zoom acá, y acá grabé el archivo, nada más. Le pongo que finish, y son los pasos... ¿cómo era esto? Ahí está. Son los pasos que se hacen siempre para crear cualquier archivo. Esto a mí me viene por defecto, porque lo configuré así, pero si no, lo más probable es que les aparezca una pantalla en blanco en general, vacía. ¿Bien? Un archivo, como abrir el Notepad, por ejemplo, así, igual. ¿Bien? Y recuerden, esto es texto plano, que a diferencia de, por ejemplo, un documento que puedo generar con Word, ¿sí? El texto plano no tiene ningún tipo de formato, ¿sí? Yo lo puedo abrir con cualquier editor de texto plano y lo voy a ver el texto tal cual, ¿sí? Un documento de Word me va a guardar la información de otra manera que con un editor de texto plano después no lo voy a poder abrir. Pero esto además, el Codeblocks, además, es un IDE, ¿sí? Se lo conoce como IDE. Y IDE significa Entorno de Desarrollo Integrado en inglés, ¿bien? Y lo que hace un entorno de desarrollo integrado es facilitar la programación, facilitar la codificación y también la lectura del código. Entonces van a ver que yo a medida que escriba código, se va a ir coloreando dependiendo de lo que vaya poniendo. Porque hay palabras, hay cosas en el lenguaje que significan... o sea, hay palabras que significan diferentes cosas en el lenguaje y eso se va a ir coloreando dependiendo de lo que signifique, ¿bien? De vuelta, ustedes por ahí no tienen que conocer o no les interesa conocer tanto en detalle esto, pero sepan que el hecho de usar el Codeblock o el PSaint los va a ayudar a que sea mucho más fácil de codificar que si lo hacen, no sé, ni hablar anotando en papel, pero en el bloc de notas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para escribir cualquier programa X en C++, cualquier ejercicio, lo que tenemos que escribir siempre son estas instrucciones. Primero, numeral include, ¿sí? Menor y o string mayor. ¿Bien? Después vamos a poner using namespace, std con un punto y coma al final. Vamos a poner int main. Y al final de todo, como la última sentencia del programa, va a ser return 0. ¿Bien? Esto parece como ahora como que no se entiende nada y probablemente sea más que razonable, pero todo esto tiene como un significado, que ahora no importa. Les podemos indicar, por ejemplo, como para que les quede como detalle, que esto lo que hace es incluir una biblioteca que se llama IOStream, que nos va a permitir hacer salidas por pantalla e ingresos por teclado. ¿Bien? Y lo de abajo nos permite que esas dos acciones las podamos hacer abreviadamente poniendo lo que ya vamos a ver ahora, que es cin para ingreso por teclado y cout para mostrar por pantalla. ¿Bien? Luego main, ¿sí? Es nuestro algoritmo principal, nuestra solución principal. ¿Bien? Todo lo que esté dentro de las llaves de main va a ser cada línea que resuelve nuestro programa. Y return 0 es una instrucción que indica que el programa termina ahí, y si es 0, que terminó correctamente. Yo podría poner en cualquier otra parte del programa return, por ejemplo, no sé, -1, y eso podría significar que el programa terminó, pero con un error. ¿Bien? Entonces, cada vez que se encuentre return, va a finalizar la ejecución del programa, y ese valor 0 significa, por estándar, que terminó correctamente el programa. Cualquier otro valor es por un error, ¿bien? Bueno. Luego pasaríamos a codificar cada una de las instrucciones que tal vez pudieron diagramar recién para el ejercicio 5, ¿sí? Que el ejercicio 5 de vuelta lo tenemos acá escrito, ¿bien? Entonces, cada instrucción que ustedes dibujaron en el papel, acá va a tener su equivalente en un comando en el lenguaje que lo va a entender. Pero hay algunas cosas que son distintas en el diagrama y que en el código son obligatorias. En el diagrama, ustedes, si necesitan una variable, la usan, le ponen un nombre, la usan y ya está. ¿Bien? En el código no es así. En el código yo, para poder usar una variable, la tengo que declarar, se conoce. ¿Qué es declarar una variable?
obviamente nombrarla, pero también indicar de qué tipo de dato es la variable. ¿Qué es un tipo de dato? Bueno, un tipo de dato es una palabra reservada del lenguaje que identifica como una cualidad. Yo como tipo de datos puedo tener números enteros, números reales, caracteres, que me permite guardar una letra o un símbolo, ¿sí? Texto, o sea, un conjunto de caracteres para poder formar una palabra o una frase, y así otros tipos de valores. Bien, por ahora, fíjense, todos los ejercicios trabajan con valores numéricos, así que nos vamos a estar dividiendo entre enteros y flotantes. Bien, bueno, este ejercicio en puntual, que lo tenemos acá, ¿qué variables les parece que necesitaríamos declarar? Bien, acuérdense que siempre pensamos para resolver un ejercicio en los datos de entrada, la información de salida, y en el medio tiene que haber un proceso que transforme los datos de entrada en la información de salida. Eso sería como un algoritmo. Entonces, ¿cuáles les parece que son los datos de entrada de esto? Bien, lo que yo necesito que el usuario me suministre para poder resolver esto es la cantidad de autos. Bien. Después hay otro valor que podría, entre comillas, ser un dato de entrada, que es el sueldo, pero fíjense que el sueldo fijo no lo va a ingresar el usuario. O sea que yo lo voy a tener que establecer de manera constante en el programa. ¿Bien? Entonces, la cantidad de autos vendidos por un vendedor. ¿De qué tipo de datos sería? ¿Qué les parece? Es un número entero, ¿sí? No puedo vender un auto y medio. O sea, un vendedor puede ser muy hábil, pero no creo que le pueda vender medio auto a alguien, ¿no? Entonces, entero, ¿sí? Int, entonces, como pueden ver, es el tipo de dato para representar en C++ los números enteros. Y yo acá le voy a poner un nombre que sea lo más descriptivo posible. Le puedo poner autos, por ejemplo, ¿sí? O cant autos, o cantidad de autos. Si le quiero poner cantidad de autos, no puedo hacer esto. No puedo dejar un espacio, ¿sí? O un punto, no puedo utilizar esto. El único símbolo que puedo utilizar como para simular un espacio es el guión bajo. ¿Bien? El guión bajo sí es aceptable. Y yo les diría que respeten también esta sintaxis de nombramiento de variables cuando hagan diagramas en papel también. ¿Sí? Entonces, no pueden poner un espacio para nombrar variables. Si quieren representar algo que es como un conjunto de palabras o algo compuesto, guión bajo, o hay programadores, hay como una forma de escribir que es la siguiente, que es poner la primera palabra en minúscula y la segunda palabra que forma la variable cantidad de autos, la A mayúscula, ¿no? Y si imagínense que es cantidad de autos, no sé, importados, la I también sería con mayúscula, y creo que se entiende la idea, ¿sí? Son convenciones. Yo a la variable le puedo poner CA, ¿bien? Y CA, que después alguien entienda que es cantidad de autos, pero al compilador no le va a importar. Mientras yo lo use donde corresponda, el programa va a andar bien. Así que, sí. Dijiste que int es para declarar variables enteras. Enteras, exacto. Y para declarar, ahora vamos a ver, para declarar variables que permitan un valor decimal, es float, como flotar o flotante en inglés. Tiene obviamente una justificación, no es que a alguien se le ocurrió, vamos a ponerle float. No, tiene una justificación de por qué se llama float, ¿sí? que tiene que ver con la informática y el punto flotante, pero básicamente float en C++ es para que una variable tenga la capacidad de guardar expresión decimal, ¿sí? Bueno, vamos a volver a la variable autos, ¿bien? Y a mí me gustaría que el programa le permita al usuario ingresar por teclado cuántos autos vendió el vendedor, ¿sí? Entonces, para que el programa pida por teclado un dato y eso se guarde en una variable, se usa cin, ¿bien? Cin. Y luego, seguido del cin, mayor, mayor. O sea, esa es la sintaxis. Cin, mayor, mayor, como que apunta, ¿sí? Los símbolos como que apuntan, y van a apuntar a la variable donde yo quiero guardar el dato que va a ingresar el usuario. Cada vez que vean algo así es, por teclado el usuario ingresa un valor, en este caso numérico,
y se va a guardar en la variable autos. A partir de la línea 7, autos va a contener, ¿sí? Recuerden que una variable era un espacio en memoria, ¿no? Identificado por un nombre. Entonces, cada vez que haga ahora referencia a autos, va a ser lo que el usuario ingresó por teclado. ¿Bien? Bueno, ¿cómo seguiría el algoritmo de este programa? Yo quiero, como resultado final, fíjense, calcular como el sueldo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una variable entera y como yo voy a declarar otra variable entera, puedo hacer esto. Puedo declarar una variable entera en una línea aparte, en una instrucción aparte, nombrándola, o aprovechar que en la línea de arriba ya estoy declarando enteros y acá poner una coma y declarar, además de la variable autos, la variable sueldo. ¿Bien? Entonces ya tengo la variable sueldo para poder almacenar el sueldo y después mostrarlo por pantalla. Entonces, ¿cómo surge el sueldo ahora a partir de esto? Tenemos que agarrar el valor de autos, multiplicarlo por 1000 y sumarle los 50.000 que le vamos a tomar como valor constante. Perfecto. Entonces, acá usamos qué operador que vimos la semana pasada y la primera también. Sí, los operadores matemáticos para hacer las cuentas matemáticas, pero para poder después que el valor sueldo tome el resultado de esa cuenta, el igual, ¿sí? Entonces yo en alguna parte voy a poner sueldo, le asigno, y esa operación matemática que mencionaste recién, que es los autos por 5.000, No, 1000. 1.000, gracias, 1.000, más, ya le di un aumento ahí ahora vemos eso, exactamente, más los 50.000 de sueldo base, ¿sí? Pero yo lo que tengo que hacer es separar en términos. En este caso me parece igual que iba a estar bien, pero le da legibilidad también, ¿no? ¿Cómo? Claro, sí, sí, sí. No por el orden, ojo, no por el orden, porque si vos pones 50.000 Sí. más autos por 1000, lo que él va a hacer es separar en términos y va... Claro, Sí. claro, claro. Usa las mismas reglas de la matemática para separar en términos. Así que en este caso no haría falta. A mí igual me gusta a veces separar en términos de esta manera porque para mí le da legibilidad, ¿sí? Consulta. Sí. Y en vez de que sea 50.000, sea un valor que puede cambiar a lo largo de los meses, podría ponerse otra variable como sueldo fijo. Podría ponerse una variable que sea como el base, sueldo base, y que el usuario le ingrese, por ejemplo. Después podemos hacer esa variante, ¿sí? Y si es algo que cambia así tan a menudo, igual en Argentina no cambian tanto los precios ni los sueldos, ¿no? Pero en un lugar donde que cambie porque hay inflación, se podría hacer una cosa así. Hay otra forma que es usando constantes. Yo no me quiero meter tanto con el tema pero yo podría hacer una constante entera, una constante a diferencia de una variable, va a ser algo que lo puedo identificar con un nombre, pero no va a cambiar más, por eso se llama constante. Entonces le puedo poner sueldo base, sueldo-base. Y a esto le asigno los 50.000. Y a otra le puedo poner const int y le puedo poner bonus o premio. Comisión. O comisión, y el premio era 1.000 por unidad. ¿Bien? ¿Qué ventaja me da a mí esto? Que cuando me quiera referir a lo que cobra el vendedor por sueldo base o por premio, ya tengo la constante definida con un nombre. ¿Y en qué me puede llegar a servir? En que cuando yo estoy escribiendo la operación acá, la cuenta, yo puedo hacer esto por error. Entonces, a fin de mes, la liquidación, todos ganan 500.000 por un cerito de más que puse, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo me aseguro de escribirlo bien cuando declaro la constante y después, cada vez que quiera hacer referencia al sueldo base, aquí pongo sueldo base. Cada vez que quiero hacer referencia al premio, acá pongo... Claro. En este algoritmo en particular no lo voy a usar en otro lugar, al sueldo base y al premio, pero si fuese un poco más extenso el programa y lo vuelvo a hacer referencia, como dijo él, no tengo que estar escribiendo cada vez los valores. Acá no pasa que
vi un poco de Arduino y pasaba que si vos escribías a veces, muchas veces la fórmula empezaba a tener problemas. Acá en general sobra poder de procesamiento, sobra memoria RAM, entonces ese tipo de limitaciones no hay. En un microcontrolador un poco más chico, uno tiene limitaciones de hasta qué tan extenso puede ser el algoritmo, entonces cuanto más optimizado mejor, exactamente. Sí, yo no usé, pero sé que el hardware de esas plaquetitas son mucho más limitados. ¿Sí? ¿Tenías una pregunta? Sí. En vez de declararla así con la constante, podés poner solamente en int el nombre y abajo ponerle el nombre igual el valor, o siempre Sí. se define en la misma línea. Sí, hay una diferencia sustancial entre eso que dijiste, que es no ponerle const y declararlo y asignarlo más abajo, que es que si no le pongo const es una variable, quiere decir que más adelante lo podría cambiar a eso. Y yo en este caso, a propósito, quiero que estos valores sean fijos y durante el programa no lo pueda cambiar más. Entonces, eso es una constante, se le asigna un valor al principio, después no cambia más. Bien. Y fíjense, esto no es una cuestión que el lenguaje me lo exija, pero es como una convención que se suele usar entre los programadores, que son las variables en minúsculas, las constantes, todas en mayúsculas. ¿Sí? Es como, entre comillas, de buena educación, que si yo estoy haciendo un programa no esté todo en mayúsculas. Que esté en mayúsculas solamente lo que todos los programadores se pusieron de acuerdo a qué le iban a poner mayúsculas. ¿Sí? Pero bueno. Entonces tenemos acá el cálculo del sueldo y qué nos quedaría para que esto esté terminado. Como hicimos con el teclado, que pusimos sí y la flechita, tenemos que te aparezca cada uno. Bien, ahora tenemos que hacer que el sueldo, que es lo que queremos informar, sea una salida por pantalla. Acá se va a usar cout, que fíjense, es bastante lógico, sein ingresaba, cout saca o muestra. Importante, cout menor y la variable que quiero que se muestre, el contenido de la variable que quiero que se muestre. En este caso, sueldo, ¿no? Pero no es que saca y la variable deja de tener este valor. No, usa el valor que tiene y lo muestra por pantalla. Nada más. ¿Bien? La variable sigue teniendo ese valor, no lo pierde. Bueno, esto está listo como para probarlo. Si lo probamos, a ver, con 10 autos, tendríamos 10.000 pesos más 50.000, 60.000, ¿bien? Entonces, yo ahora voy a hacer el proceso de compilación y ejecución. Fíjense que en el CodeBlocks hay un menú que se llama Build. Build sería como el proceso de compilar. Le doy Build. Y acá lo que hace el compilador es analizar la sintaxis. Si toda la sintaxis es correcta, me va a generar un ejecutable. Bien, en este caso me indicó que no hubo errores, quiere decir que yo tengo un ejecutable. Si vengo acá, este es el ejecutable. Bien, no es un exe porque no estoy en Windows, pero si estuviese en Windows, esto sería un exe. Bien, una vez que está compilado, vuelvo a build y le doy run. Run lo que hace es ejecutar el programa. Y si yo quiero hacer todo de una porque estoy como programando y probando, hay una que es build and run, que hace la compilación. Si la compilación es correcta, lo ejecuta. Entonces le voy a dar build and run y yo lo que generé es un programa de consola, o sea, es una consola que me pide los datos, me muestra la información, ¿sí? No tiene una interfaz gráfica más amigable, ¿sí? Y no lo vamos a ver en la cursada porque no es una carrera de programación, ¿bien? Entonces siempre vamos a estar trabajando en modo texto en una consola. Habíamos dicho 10 autos vendidos y nos tiene que dar un sueldo de 60.000. O sea, el programa funciona, ¿bien? Estamos todos de acuerdo que da lo que acordamos que tendría que dar. ¿Le queremos poner signo de peso o alguna otra? Bien. Ahora que sabemos que está funcionando, igual, obviamente habría que hacer más pruebas, ¿no? Con uno solo no puede haber dado de casualidad. Igual está bien codificado, pero siempre se suele hacer como más de una prueba de escritorio para saber si funciona. Pero ahora viene lo que dijo su compañero. Si entra alguien ahora, porque llegó tarde, y ve esto, no hay manera de que sepa qué es lo que está pasando.
Es un 10 y después un 60.000. O sea, no se entiende nada. Lo que habría que hacer es, mediante salidas por pantalla, indicarle al usuario qué es lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, ¿qué pondrían para que esta quede como más... se suele decir, el término es user-friendly o amigable con el usuario, que fíjense que en cualquier programa que ustedes usen, siempre hay como una interfaz amigable. O sea, ustedes van a un cajero automático, ¿no? Ponen la tarjeta, no les aparece nada en la pantalla, solamente una opción para poner número. Ponen, no sé, 70.000 y no aparece ningún mensaje, nada. ¿Saben qué pasó? Les sacó plata, les puso plata, les vació la cuenta, no queda claro. Fíjense que casi todas las interfaces en las que interviene un software, al usuario se le comunica lo que va pasando. No de una forma muy técnica, no tiene que conocer en detalle todo, pero tiene que entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo primero que pondrían acá para que el usuario entienda qué está haciendo? Inserte cantidad de autos. Bien. Y, no sé, para saber un sueldo. No sé. Sí, y el sueldo, por ejemplo, ¿no? Lo que haces para después tener el resultado. Sí, no sé si tanto ahí, o sea, decir, mostrar como la ecuación para poder llegar a la cuenta, ¿no? Pero decir, el sueldo es tanto. Sueldo correspondiente. Pero vamos a hacer eso igual que dijiste vos porque está bueno. Entonces, arrancamos pidiéndole al usuario autos, pero sin decirle qué es lo que tiene que ingresar. Entonces, antes de hacer el sign de autos, y acá es donde entra la estructura de secuencia, o toma fuerza la estructura de secuencia, yo tengo que ubicar cada instrucción en el lugar correspondiente, porque si lo pongo después, primero me pide, después me informa que ingrese los autos, no tiene sentido. Entonces, antes de ingresar cuántos autos son, voy a hacer un cout, como ya vimos que muestra por pantalla, pero en este caso con comillas dobles, ¿bien? Y esto literalmente va a mostrar lo que yo pongo entre comillas dobles. Por ejemplo, ingresar la cantidad de autos vendidos, ¿sí? Eso es lo que literalmente va a aparecer. Luego el usuario ingresa la cantidad de autos vendidos, se hace el cálculo, y acá, donde está mostrando el sueldo, a mí me gustaría que el usuario vea que esto es un sueldo. Entonces podríamos poner acá un cout que diga, el sueldo es, 2 puntos, y la variable sueldo. ¿Bien? Esto, por más que en el código aparezcan líneas distintas, en el programa, cuando lo ejecute, va a aparecer todo junto, ¿sí? Esto, de acá. Ahora vamos a ver. Pongo vid and run. ¿Se guarda el mismo ejecutable? O sea, ¿lo reemplaza? Cada cambio, cuando yo compilo, se actualiza la versión del ejecutable con lo nuevo. No, eso, mira, me olvidé de algo importante. Yo, por más que haga un cambio acá, imagínense que acá pongo el sueldo es y le pongo un montón de espacios. Y guardo el archivo fuente, que es el CPP. Esto no afecta para nada al ejecutable que tenía antes, ¿sí? Un ejecutable solamente cambia, por así decirlo, cuando yo compilo. Si yo no compilo, lo único que hice fue actualizar el archivo fuente y nada más. Es un archivo de texto, ¿sí? Ejecutarlo nomás. Sí, fíjense, acá le voy a hacer un montón de espacios y unos simbolitos, como para que vean que esto no va a aparecer. Pongo build and run. No, el run. Ahora sí lo aparece. Que, bueno, ahora van a ver que sí van a aparecer. Ahí, bueno, está bien. Pero ahora le voy a sacar esto porque, claro, puse eso que nada que ver. Y ahora le voy a guardar esto y voy a ir a build y voy a poner run solamente. Run lo que hace es ejecutar el ejecutable último. Entonces va a seguir apareciendo con todos esos símbolos todos raros, ¿sí? que puse a propósito. Entonces, solo con la compilación o con build and run se actualiza el ejecutable. Bueno, y ahí ya se nota que tengo un programa, vamos a hacer que haya vendido 100 autos, y ahí está cobrando 150.000. ¿Bien? Lo que estaría bueno por ahí es poner el signo pesos. ¿Lo tendrías que poner después de la variable? O sea, En general, en Argentina usamos el signo pesos a la izquierda del import, entonces tendría que estar antes de sueldo, ¿sí? Pero fíjense, no tendría que ir acá, porque yo no puedo poner
no le puedo poner un símbolo a una variable, si esto me va a tirar el error de sintaxis. Yo donde lo tengo que poner es dentro de lo que quería que aparezca literal. Entonces yo tengo que poner acá. ¿Bien? Ahora, si ustedes quisieran que ese cout que está en la línea 14 sea toda una sola instrucción que muestre todo junto, lo que tienen que hacer es, acá por ejemplo un espacio, ponen menor menor y acá le ponen la variable sueldo. De esta manera yo tengo, lo saco, de esta manera yo tengo un cout que lo primero que hace es decir, el sueldo es, 2 puntos, pesos, y después al lado muestra lo que contiene la variable sueldo, que es un número. Bien. Ese menor menor que puso entre medio de sueldo y el texto es como en los diagramas ustedes ponían la coma, por ejemplo. Claro. Acá en el diagrama le iban poniendo coma, bueno, acá si ponen 3 variables o 3 expresiones que quieren que se dibujen, ponen en el diagrama ponen 1, otro, y acá ponen 1, menor, menor, otro, menor, menor, otro. Exacto. En la entrada yo puedo hacer, imagínate que yo ponía esto y tenía otra entrada que sea, no sé, motos. ¿Sí? Porque a las motos le da otra comisión. Puedo hacer así también. Me pide primero autos porque está primero en la secuencia y después motos. Es equivalente a hacer sein de autos y abajo sein de motos. Pero queda confuso porque me va a pedir 2 datos y el primero Claro. voy a saber qué es lo que tengo que ingresar, pero el segundo no, porque no tengo ningún mensaje. Tendría que cambiar el mensaje de arriba para que diga ingresar la cantidad de vehículos vendidos, por ejemplo. Sí, había una pregunta por acá. Si yo después al sueldo le quiero poner otro texto a la derecha, sin retenciones, sin retenciones de artículos. No. Okay. Le vuelvo a poner menor menor y acá le puedo poner neto, por ejemplo, ¿no? Neto. Entonces, así sea como se concatena o se combina, muestra un texto literal, una variable y otro texto literal. ¿Sí? Fíjense que lo que esté entre comillas dobles lo muestra así como está. Lo que no está entre comillas dobles va a entender que es o una constante o una variable. ¿Bien? Bueno, hago un último build and run de esto, les muestro una cosita más y lo vemos en el PCI. ¿Bien? Entonces, cantidad de autovendidos, 10 de vuelta, el sueldo es 60.000 neto. ¿Bien? Y lo que me gustaría como último es que esto de acá se encuentre un poco más separado del ingreso de arriba. Es como lo que sería como en el papel dejar un renglón en la hoja, que el programa también haga una línea. Eso se puede hacer, es con cout también, y es con endl. Endl, cada endl que yo ponga es un salto de línea, un renglón, por así decirlo, en la consola. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo pongo acá, pongo 10 autos, y pueden ver que hay ahora una línea en el medio, ¿sí? Un salto de línea, no queda todo tan pegado. ¿Sí? Si quiero poner otro endl, es simplemente otro menor menor, y endl. Y así con cada uno que quiera. También los podría poner acá a la izquierda, que esté todo junto, los endeles, los textos literales, la variable, ¿sí? Pero en este caso, como para que se entienda un poco más, lo voy a dejar de esta manera. Sería como enters, claro. Y una cosa más. Imagínense que yo, para que este código quede más claro también para el que ve el código, no para el que ve el programa corriendo, sino para el que ve el código fuente, yo quisiera poner el enunciado en el código fuente, ¿sí? Yo vengo acá, copio este enunciado y lo pego acá. Y me lo pegó bien, pero ¿qué va a pensar el compilador que es todo esto? Código. Y lo va a analizar como si fuese código. Entonces, si compilo, fíjense todos los errores que me está tirando, ¿sí? Un montón de cosas que ni vale la pena, alguna que no tengo ni idea, y otras que ni vale la pena ponerse a ver. Básicamente puse algo que es como un texto humano, como algo que yo, pues imagínense que lo quiere ver después ella a esto, y yo le quería dejar esto a ella como comentario. De hecho se llama así. Esto lo que yo quiero es que sea un comentario. Entonces, para hacer un comentario,
y que esto se cancele y no lo tenga en cuenta el compilador, lo que hago es poner barra asterisco, y fíjense como que se grisó todo, y lo contrario, asterisco, barra, cierra el bloque de comentario. Entonces, eso ahora es un texto, o lo que yo quiero, sí, texto, que lo puede ver el programador, pero ni va a aparecer por pantalla, ni el compilador va a intentar, como es, analizar lo que está escrito ahí, ¿sí? Yo puedo hacer un comentario de varias líneas, como es este, o puedo hacer un comentario de una línea, como acá. Y fíjense que un comentario de una línea es barra barra, me comenta esa línea, ¿sí? Quiere decir que esta línea no existe ahora. Cuando trate de ejecutar el programa, esta línea no está. Entonces, fíjense, lo compilo y es lo mismo, pero sin el cálculo del sueldo. Entonces yo voy a poner un auto vendido, ¿sí? Y me da 32.764. Me dio menos, en este caso, ¿no? A veces da... ¿Recuerdan qué era esto? ¿Y se acuerdan cómo lo llamamos? Lo vimos la semana pasada, lo mencionó Daniel. Sí, alguien habló, me parece que en el Zoom me pegué un susto. Basura se llama esto. Cuando una variable no tiene... En realidad no puede no tener nada. Cuando una variable no tiene algo que le ingresó el usuario o el programador, va a tener un número completamente azaroso. Es posible que me vuelva a dar lo mismo o me puede dar cualquier cosa distinta, es completamente al azar. Me volvió a dar, no sé si es el mismo número, pero está dentro del mismo rango, pero tranquilamente esto puede ser un número negativo, un número muy grande. Lo que sí sabemos es que está mal, ¿sí? Y esto pasa porque yo no estoy ejecutando esta línea y después la estoy mostrando a la variable y por eso sí se está viendo por pantalla esa variable con basura, ¿sí? Bueno, sí. En esa variable la pusimos en int entero. Sí. Tenemos que definirla siempre, entero o flotante. Siempre que use una variable le tengo que definir el tipo. Eso es declarar. Entonces, sí. En este caso lo puse entero. Si bien un sueldo debería ser flotante porque puede tener centavos, ¿sí? Que te los cobras igual, ¿no? Después fíjate qué haces con 50 centavos, ni siquiera en el kiosco, me parece. No anda. Si yo esto lo saco, cuando lo compile, en cuanto encuentre que estoy usando una variable o constante que no la declaré, me tira, de hecho me tira literalmente, autos no fue declarado en este ámbito, ¿sí? Después te dice, quizás te referís a auto, esto es algo del lenguaje que no viene ahora, pero básicamente te aclara que no estás usando algo que haya sido declarado previamente. ¿Bien? Bueno, creo que esto por ahora está más que bien. Lo dejo compilando y funcionando. Una Sí. cosa, ¿qué pasaría si utilizás sueldo, pero la S en mayúscula ahí abajo? Y te pones es sueldo igual a sueldo base. Acá, por Ahí, ejemplo, por ¿no? ejemplo. Yo, en vez de poner sueldo así como lo había declarado, le pongo así como escribían en las redes sociales, ¿sí? Que ponen así una mezcla de... Es otra variable que no está declarada. Es otra variable que no está declarada porque el lenguaje es case sensitive. Case sensitive significa que hace diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Cuando se encuentre eso, así escrito, me va a decir que no está declarado. ¿Sí? Así que en el lenguaje C++ y en muchos lenguajes de programación, tengo que tener como ser más que cuidadoso con eso de que sea case sensitive, ¿sí? Bueno, estamos... ¿Podés mostrar cómo es, dónde está el compilador? Porque viste que a él no le está funcionando, por ejemplo. Bueno, si tienen problemas con el compilador, si ustedes instalaron el Codeblocks y no les compila, vayan a Settings, Compiler, y mi sugerencia es que vayan a este botón que dice Reset Defaults, este de acá, les va a preguntar si realmente quieren resetear todo, le ponen que sí, les va a decir, ¿estás seguro que querés resetear? Le ponen que sí,
y va a intentar autodetectar dónde está el compilador. Siempre lo encuentra. Si no lo encuentra, si acá les ponen como que no encontró el compilador, es porque instalaron el codeblocks sin el compilador. Nunca les va a generar el programa. Tienen que instalar el codeblocks nuevamente con el compilador. El link está en el campus virtual, ¿sí? Así que desde el campus virtual ustedes pueden descargarse el codeblocks que corresponde. Puede ser que con la instalación no les quede bien a Bueno. ¿Me escuchan de ahí? ¿Me Sí. escuchan ahí en el Zoom? ¿Me escucha bien? Sí. Sí, ahora sí. Bien, dale, va como trompa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el PCIN. El PCIN, cuando ustedes se lo descargan, van a ver que tiene un montón de programitas acá. El que tienen que ejecutar es el que se llama WX-PSIN, que es el PCIN completo. Lo ejecutamos ahí, le hacemos doble clic. Esperamos ahí un rato, le decimos que se ejecute. Sí, no pasa nada, ejecutate. Vos mandale nomás. Y entonces el PCIN tiene dos modos de ejecución. Tiene un modo de pseudocódigo, que es como modo texto, y tiene un modo, que yo voy a correr esto de lugar, tiene un modo que es modo diagrama. Si le hacen clic al diagrama, que está acá, le va a aparecer, bueno, el diagramita como nosotros lo manejamos. Si van a la izquierda, a la derecha, Ocultalo, porque mira cómo se tapa. Yo veo el... ¿cómo lo oculto? Ahí. Hi. Listo. Va como trompada. Bien. Si nosotros lo vamos a la derecha, vamos a ver que están todos los símbolos que podemos utilizar en el diagrama. Estos son los que conocemos. Este es el de proceso. Mostrar por pantalla. Ingresar datos. Bueno, selección doble, múltiple, while y demás. Esto lo vamos Eso a ir lo vamos a hacer viendo más adelante. Son más símbolos adelante. para otras estructuras. Exactamente. Pero acá básicamente van a tener todas las estructuras con las cuales vamos a estar trabajando durante toda la cursada, ¿no? En este caso, le vamos a poner un dato de entrada, o sea, vamos a ponerle un texto, y va a ser ingrese auto, será, ¿no? Sí. Entonces ponemos el simbolito para que le muestre ahí un mensajito. Luego ingresaríamos, le pediríamos los datos del auto, vamos a guardar una variable que se llama autos, y después hacíamos la operación directamente. Venimos acá, arrastramos el de operación, y era sueldo igual a ¿qué? Igual al sueldo fijo, más que era 50.000. 50.000 más Más autos por Autos. 1.000. por 1000. ¿Ven? Se hace exactamente igual que como se haría en un diagrama de flujo que ustedes estaban trabajando, incluso se hace igual que en C++ esta parte. ¿Bien? Claro, esa instrucción, la del rectángulo, está igual que en C++, salvo que en C++ al final cada instrucción iba con un punto y coma, no sé si lo notaron. En este caso no. Si quieren pueden poner un punto coma, pero lo va a ignorar completamente. ¿Ok? Porque PCIN también te permite separar por punto coma. Lo que pasa es que la configuración que yo les dejo para que ustedes se bajen esto, quita todas esas cosas para que Para que sea más simple. Exactamente, pues la idea justamente es que con el diagrama hacerlo lo más simple posible. Bien, y por último, tendríamos que venir acá y mostrar sueldo, 2 puntos, espacio, y acá, como en el diagrama de flujo, coma, sueldo. Bien, y fíjense que acá PCIN me puso unos puntos suspensivos, porque dice, es muy largo el texto,
te lo acorto, te pongo puntos suspensivos como para decirte, bueno, hay más cosas. Para que me quite esos puntos suspensivos, yo los odio profundamente, van a ver que acá arriba hay un tx punto, punto, punto. Si le hacen clic, se le va a esa opción. Entonces siempre se muestra todo. Para que me muestre ahí claramente lo que yo quiero hacer. Bien, una vez que tenemos ya nuestro programa hecho, lo ejecutamos. Apretamos el botón verde que está acá. Esperamos un ratito. Y entonces empieza a ejecutarse. ¿Ven? Que se abre una consola. A ver si es así, no me acuerdo cómo era para agrandarlo. No, no está. Ah, que se borra. ¿Se ve bien esto o lo agrandamos? Control más. Es que le di control más y no quiso. ¿Cómo era? Me olvidé cómo era. Ahora, control más tiene que funcionar. No, Bueno, Se ve bien igual. Se nota, ¿no? Igual. Igual es raro. No, bueno, no, ya está. Bien. Entonces ahora me dice, ingrese los autos, le ponemos, no sé, ¿cuánto eran? yo ponía 10 y daba 60.000. Bien, le damos Enter. Bueno, puede fallar. Vamos a cerrarlo. A veces no anda, a veces anda. No, es que hice cosas raras. Hiciste lío cuando quisiste. Cuando quise. Sí. Entonces vamos a ponerle 10. Y ahí fíjense que me lo muestra. Me dice sueldo 60.000. Supongamos que nosotros lo que queremos hacer ahora es ponerle el signo de pesos. Lo que voy a poner acá es que no cierre la ventana. Esto es una cosa que tiene PCIN. Y voy a venir acá. Bueno, no. Cierro la ventana y siempre visible, así no me lo quita. Voy a venir al diagrama y le voy a poner el signo de pesos adelante. A ver si lo tengo acá. ¿Dónde está? Ahí está, va. Y fíjense, si yo ahora ejecuto el programa, él lo que hace es simular el ingreso que yo hice anteriormente, pero con el nuevo diagrama. Fíjense que yo no ingresé de vuelta a los 10 y él automáticamente me ejecutó todo. De nuevo, me puso los 10 y todo lo demás. Si yo quiero volver a ejecutar el programa, porque quiero ingresar, no sé, 15, vengo acá y aprieto reiniciar. Entonces lo que hace es, vuelve a ejecutar el programa. El programa que compiló. Recuerden que este cosito lo que hace es compilar y ejecutar. Entonces acá le pongo el 15, aprieto Enter, y ahí me muestra los resultados con el 15. Si quiero hacer como el C++, poniendo endline para que quede un reclamo más abajo, ¿cómo Agregás más de estos. Si yo quiero ponerle más, le agregás más es como de estos vacíos. Entonces cada uno de estos es una línea nueva, a diferencia de en C++, que lo podés como poner todo en un grupo. Fíjate, ¿ves? Que me dejó ahí un espacio. Entonces lo tenés así. Bien, ¿alguna otra pregunta? Acá, a diferencia de en C++, si yo acá le pongo sueldo escrito extraño, no importa, 3 carajos, se ejecuta igual, ¿ven? Así que ahí va. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo queda el espacio en el servidor? Vemos, no sé, vamos a ver. Sí, PCIN tiene una cosa muy interesante que es, esto, tanto el PCIN, o sea, el pseudocódigo, como el diagrama, como esta pantallita, son 3 programas independientes, ¿bien? Dentro de PCIN. Fíjense que si van acá abajo están los 3 separados, ¿ven? En los programas son 3 separados. Entonces, cuando ustedes ejecutan el programa, lo que realmente hace es, lo que ustedes fueron escribiendo en el diagrama lo lleva a pseudocódigo y ejecuta el pseudocódigo, no ejecuta su diagrama. Eso quiere decir que ahora, si yo voy a pseudocódigo, voy a tener lo que estuvimos escribiendo ahí. Entonces ahí tengo ingreso, número, bla, bla, y ahí tenemos todo lo demás. Hay un chico, creo que dejó una pregunta de... ¿Qué? La pregunta, uno dice, dejó el está bien, ver al final de la clase te podría compartir pantalla para poder ver el tema del compilador. Ok. Bueno. Bien. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el otro ejercicio obviamente es incluso más, más complejo y más extenso que este. Imposible como que lo veamos en 8 minutos, no tiene ningún sentido.
Sí, claro, lo vemos la semana siguiente. Pero bueno, la idea era poder verlo con los dos softwares y que ustedes después elijan con cuál se sienten más a gusto. El PSAINT está muy bueno, la verdad, porque no tienen que complicarse tanto con la sintaxis como si lo tienen que hacer con C++. Pero por el otro lado, C++, si se ponen, les queda un conocimiento que si bien no tiene que ver con ingeniería mecánica, les queda como una competencia de algo programado en C++, ¿sí? Así que lo que a ustedes más les guste, pueden utilizar. También pueden utilizar en papel y lápiz, no hay ningún problema. Sí, le pasé y me dieron, porque no podía También acceder a mi, pero sí. Entonces, ustedes pueden ir decidiendo o pueden hacer una combinación, ¿sí? de uno u otro. Yo prendo la luz, ahora un segundo, primero dejo de grabar porque no voy a grabar la asistencia. ¿Dejo de compartir? Uy, ¿cómo Sí, dejo? sí. ¿Cómo dejo ahora? Escape, ¿no?